Muchas bendiciones para todos en este nuevo día donde la iglesia se manifiesta en nuestras casas. Hoy vamos a compartir un tema titulado Entendiendo el poder del nombre para la cosecha. Nosotros entendemos que el poder del nombre de Jesús es muy grande. El nombre de Jesús trae sanidad, el nombre de Jesús trae libertad, el nombre de Jesús trae salvación a nuestras vidas. Debemos entender de dónde se manifiesta ese poder, por qué el nombre de Jesús es tan poderoso. El nombre de Jesús es tan poderoso porque Cristo se despojó, se humilló para cumplir la misión encomendada por el Padre. Si leemos Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Jesús, antes de venir a esta tierra, Él era Dios, con toda su gloria, con toda su majestad, con todo su poder y con toda su autoridad. Él no se aferró a su majestad, ni a la gloria de Dios, ni a su omnipotencia, ni se aferró a la forma de Dios. Él vino como un hombre dependiendo del Espíritu Santo de Dios, con un propósito, con el propósito de darnos salvación y con el propósito de darnos vida eterna. El Señor Jesús era omnipresente, podía estar en todas partes, pero Él se limitó a un lugar, a la nación de Israel, porque Él vino a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Como Dios, Él no tenía necesidad de comer, ni de beber, ni de cansarse, pero se limitó a tener todas esas necesidades que tú y yo tenemos, necesidades humanas. ¿Con qué propósito? Para ayudarnos, para salvarnos, para sanarnos y para manifestar su poder en nuestras vidas. Él no se aferró a su posición, sino que se humilló, dice la Biblia, a sí mismo para cumplir esa misión de salvarnos y de darnos vida eterna. Como Jesús era Dios y Él daba órdenes, Él no estaba sujeto a nadie, Él no obedecía a nadie. Pero como hombre, dice la Biblia, como dice Filipenses capítulo 2, verso 8, dice que Él aprendió obediencia hasta la muerte. Y Hebreos también 5:8 dice que Él aprendió obediencia, Él aprendió a sujetarse al Padre para cumplir una misión y así darnos a nosotros un modelo y un ejemplo. Entonces podemos ver a través de esta palabra que Jesús nos dio el mayor ejemplo de humildad y nos enseñó cómo la humildad es el camino a la exaltación. Si nosotros somos gente humilde, vamos a recibir gracia, vamos a recibir favor. Pero si somos gente soberbia, dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Los soberbios no tienen favor, los soberbios no tienen la gracia de Dios. Entonces la humildad es el camino a la exaltación, la humildad es el camino al poder y a la autoridad en el reino de Dios. Si leemos Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5, el apóstol Pablo nos enseña que no hagamos nada por vanagloria, que no hagamos nada por orgullo, que no hagamos nada por contienda, sino que tengamos este sentir que tuvo el Señor de
despojarse de su posición para venir a servir a la humanidad, de despojarse de toda su gloria para traer vida eterna y para manifestar el poder de Dios en esta tierra. Jesucristo no buscaba posición, el Señor Jesús no buscaba fama, Él buscaba cumplir el propósito que el Padre le encomendó. Así que ese sentir que tuvo Jesús, cada uno de nosotros debemos tenerlo. Debemos tener ese sentir de humildad, de no buscar fama, de no buscar orgullo, sino buscar servir y cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Qué gran ejemplo nos enseñó el Señor, y por eso su nombre es tan poderoso, porque toda persona que tiene humildad, Dios engrandecerá su nombre. Eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham era una persona humilde y Dios dijo: te voy a bendecir y voy a engrandecer su nombre. El que busca engrandecer su nombre por sí solo, Dios lo humillará. El que busca exaltar a Dios, Dios lo levantará. Por eso Filipenses capítulo 2, verso 9, dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando dice por lo cual significa que nos enseña que la razón de por qué el Padre le dio a Jesús esa autoridad y le dio a Jesús ese nombre que es sobre todo nombre. Jesús tiene un nombre tan poderoso porque Él no se aferró a su posición. Jesús tiene un nombre tan poderoso porque Él no se aferró a su posición como Dios. Él se despojó de su forma de Dios, de su majestad, se humilló a sí mismo, porque no solamente vino como hombre, sino dice la Biblia que se humilló a sí mismo y vino como un siervo, vino como un esclavo para hacer la voluntad del Padre, y fue obediente toda su vida, y dice que fue obediente hasta la muerte de la cruz. Qué ejemplo tan poderoso el Señor nos dio. Dice el mismo Señor, por eso el Señor Jesús enseña: el que se humillare será enaltecido, pero el que se enaltezca será humillado. Filipenses capítulo 2, verso 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y Efesios capítulo 1, Efesios 1, verso 20 al 22, dice: el cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a todas las cosas, la cual es su iglesia. Dice que Cristo, a través de la supereminencia, grandeza de su poder, fue resucitado y sentado por encima de todo principado, de toda potestad, de todo trono, de todo señorío y nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. A Jesucristo, a través de su poderoso nombre, está sujeto todo el mundo espiritual. Dice: las cosas que están en los cielos. En el nombre de Jesús están sujetos los ángeles de Dios. En el nombre de Jesús están sujetos los serafines, están sujetos los querubines, los arcángeles. Todo esto está sujeto a Jesús y a su poderoso nombre. También al nombre de Jesús están sujetos los principados, como lo leímos en Efesios 1, 20 al 22, que dice que Cristo está sentado a la diestra por encima de todo principado y de toda potestad. Cristo está por encima, tiene su poder por encima de todo principado, por encima de toda potestad,
por encima de todo gobernador de las tinieblas, por encima de toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Todo ese mundo espiritual, tanto ángeles de Dios como demonios, doblan su rodilla al nombre de Jesús, porque el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo lo que está en el cielo se doble, se incline, se humille al nombre de Cristo, porque Cristo venció en la cruz a la maldad. Cristo venció la enfermedad en la cruz. Cristo, a través de Cristo podemos tener salvación. Y por eso, a través del nombre de Jesús, nosotros podemos echar fuera demonios. Dice también que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en la tierra. Todo lo creado está sujeto al nombre de Jesús. Por eso el Señor, cuando vino aquí a esta tierra, Él le ordenaba a los vientos y a las tempestades que se calmaran y le obedecían. Tenía el poder sobre la muerte, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Tenía el poder de limpiar la lepra, sanar la lepra. Tenía el poder de abrir los oídos de los sordos. Podía darle vista a los ciegos. Podía levantar a los paralíticos, porque Jesús aquí en la tierra, Él actuó como el Señor, como el Rey. Jesús y su poderoso nombre trajeron multiplicación de los panes y de los peces a una multitud hambrienta. Jesús caminó sobre las aguas. O sea, Jesús se manifestó como el Señor de la tierra. Cuando Cristo muere y resucita, fue exaltado hasta lo sumo. Quiere decir que ahora tiene más autoridad aquí en la tierra que cuando Él vino. O sea, ese es el poder del nombre que es sobre todo nombre. Qué maravillosa presencia se puede sentir. Yo sé que los aires están siendo liberados, los oídos de los sordos están siendo sanados, la vista está recibiendo, gente que tiene problemas en la vista está siendo sanada, gente que tiene problemas en los oídos están siendo sanados, gente en este momento que tiene problemas, enfermedad está siendo sanada, porque la unción de sanidad está viniendo sobre nuestras vidas. La maldad está retrocediendo, la gloria de Dios se está manifestando. El nombre de Jesús es dado a los hombres para ser salvos. Eso es lo que dice Hechos 4:12. No hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres, solamente el nombre de Jesús para ser salvos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador, el único nombre en el cual tú puedes ser salvo, en el cual tú puedes recibir sanidad, es el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Cuando por intereses religiosos y hasta políticos no se exalta a Jesucristo, y a veces se exalta el nombre de un ídolo supuesto santo, esto trae enormes problemas. ¿Por qué? Porque no le podemos dar el lugar de un hombre que ha muerto a ponerlo en el lugar de Jesús. Jesús es el único que salva. Jesús es el único que libera. El único nombre que tiene potestad de Dios para que seamos sanados es el nombre de Jesús. Porque no hay mayor nombre que el nombre de Jesús. Es nombre sobre todo nombre. Es nombre sobre cualquier ídolo, sobre cualquier Dios falso. No hay un nombre tan grande como el nombre de Jesús. Y te quiero enseñar algo. Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Eso lo dice Marcos capítulo 12. Marcos 12, el verso 27. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Dios no va a usar a un muerto para sanarte. Él usará a los vivos.
Y por eso Él usa a Jesús, usa el nombre de Jesús, porque Cristo venció la muerte, porque Cristo resucitó. Y por eso a través del nombre de Jesús hay respuesta a nuestras oraciones. Por eso a través del nombre de Jesús hay sanidades. Por eso a través del nombre de Jesús hay milagros. Y esto se nos tiene que revelar. Tú no tienes que buscar a otras personas que están muertas, pedirle a alguien que está muerto para que te sane. Porque tú tienes a Cristo, un Cristo vivo que está a la diestra de Dios y que, por cierto, intercede por nosotros. Por eso el nombre de Jesús manifiesta el poder de Dios para sanar. Marcos capítulo 16, verso 17 y 18 dice así: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanará. Entonces en este pasaje nos enseñan fundamentos poderosos acerca del nombre de Jesús. Primero dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea, una persona incrédula, una persona llena de duda, una persona llena de temor, no verá milagros, no verá sanidades, no verá señales. Por esa razón, nosotros debemos fortalecer nuestra fe. En este tiempo de pandemia, debemos fortalecer la fe en la palabra. Tenemos que fortalecer la fe en el nombre de Jesús. Por eso a veces no se manifiestan milagros, porque hay incredulidad. El que tiene fe no busca milagros. El que tiene fe, los milagros los busca. Los milagros y el poder de Dios busca a la gente de fe. Si tú eres una persona de fe, los milagros van a venir. Si somos una persona de fe, las sanidades van a venir. Nada va a impedir la ola de milagros, de prodigio que Dios va a manifestar en este tiempo. Entonces lo primero, tenemos que creer. Lo segundo, dice, en mi nombre. No vamos a ver sanidad si creemos que a través de nuestro nombre o de nuestras habilidades vamos a recibir sanidad. En mi nombre quiere decir que no es a través de un supuesto santo, de un supuesto ídolo. Es en el nombre de Jesús que vas a recibir la bendición de Dios. Es a través del nombre de Jesús que vas a recibir sanidad. Cuando dice en mi nombre, esto tiene mucho poder. Es como si alguien muy poderoso, un empresario poderoso, te diera una recomendación y pone su nombre y tú vas a buscar trabajo. Y ese nombre de ese empresario te abre las puertas en todas partes. Así sucede con Jesús. El nombre de Jesús nos abre todas las puertas. El nombre de Jesús trae sanidad a nuestras vidas. El nombre de Jesús trae libertad a nuestras vidas. Así que en el reino, el nombre, en el reino de Dios, el nombre con más peso y con más autoridad es el nombre de Jesucristo. Tercero, el nombre de Jesús tiene el poder para echar fuera demonios y el mal. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios, espíritus malignos, principados, potestades en las personas, en las regiones, tiemblan a través del poder del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda tiniebla retrocede. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad se va de nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, toda perturbación en la ciudad se va. Declaro en el nombre de Jesús que hay total liberación en este día. Es el día de liberación, es el día de milagro, es el día de prodigio, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia tiene que entender el poder del nombre de Jesús. No usarlo como una muletilla. Hay gente que usa el nombre de Jesús como una muletilla, sino que al mencionarlo deben entender con el corazón todo el poder que tiene el nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús desata, que hace huir el mal.
Por eso esta es la hora de levantarte. En el nombre de Jesús se va todo demonio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús se va toda enfermedad. En el nombre de Jesús se va toda opresión en los aires, en Ciudad Ojeda, en Maracaibo, en el país donde tú estás. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas, toda obra de oscuridad, en el nombre que es sobre todo nombre. Ahí siento un ambiente de libertad, siento un ambiente de liberación, siento un ambiente de gloria, siento un ambiente de rompimiento. Hay un antes y un después. A través de esta prédica va a marcar un antes y un después en esta ciudad. Cuarto, el nombre de Jesús tiene poder para manifestar en nosotros un lenguaje celestial. Dice, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. El hablar en lengua es a través de la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, intercedemos en el Espíritu, va a haber un rompimiento, va a haber liberación, va a haber sanidad. Dios se va a glorificar grandemente. Si nosotros oramos de 15 a 20 minutos en lengua, nuestra vida interior va a cambiar. Es necesario que usemos las armas espirituales. Las armas espirituales son poderosas para la destrucción de la fortaleza. En este momento, gente que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, declaro que recibes el bautismo del Espíritu Santo. Recibes el poder de Dios. Declaro que los cielos se abren y hay un derramar del Espíritu en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Quinto, en mi nombre tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. O sea, a través del poder del nombre de Jesús trae protección. El nombre de Jesús trae protección. Las artimañas de los malos y del mal no te harán daño. Ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar. El que conspirare contra nosotros lo hará sin Dios y delante de Dios caerá. Las serpientes son venenosas, las bebidas mortíferas, pero eso no nos hará daño. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo se bajó luego de un naufragio y una serpiente lo mordió, venenosa. La gente estaba esperando que se muriera el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo se sacudió la serpiente y la serpiente no le hizo nada, no le hizo daño. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo caminaba en una esfera de poder. El apóstol Pablo caminaba en una esfera de autoridad. Si nosotros nos mantenemos firmes en la fe, inmutables en la confianza en la palabra del Señor, llenos del Espíritu Santo, la maldad, la pestilencia, la muerte no nos podrá tocar. Si ha entrado la enfermedad a tu vida, así como entró, se va a ir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay protección divina en nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús hay protección divina en nuestras casas y sobre nuestras ciudades. Las serpientes y las bebidas mortíferas no nos harán daño. Aquí también esto habla de hechicería. Gente mala que pone la bebida de hechicería. Ninguna hechicería nos hará daño, porque tenemos una fe inquebrantable en Cristo Jesús. Siento mucho la presencia del Señor. Siento que el Espíritu Santo está visitando. Siento que el Espíritu Santo está sanando en este momento. Siento que el Espíritu Santo está liberando. Gente se siente deprimida, está siendo libre en el nombre poderoso de Jesús. Sexto, en el nombre de Jesús hay sanidad. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán a través de la imposición de manos o, como dice la palabra, a través de la oración de fe levantar al enfermo, o como hizo Jesús con el siervo del centurión que envió la palabra de sanidad.
Así como Jesús le hacía a los leprosos, que por una ley él no los podía tocar para que no se infectaran. Él enviaba la palabra y le dice, sé limpio. Así nosotros podemos orar por la gente por el COVID. Orar desde nuestras casas para que la gente sea sanada. Si una persona está en el hospital, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Enviamos palabras de sanidad y profetizamos que así como los hospitales, las clínicas se llenaron de gente infectada, así van a quedar vacíos por la ola de sanidad que Dios va a manifestar. Esto es lo mismo que hizo el apóstol Pedro y Juan en Hechos 3, verso 1 al 7. Había un cojo de nacimiento y Pedro y Juan lo miraron a los ojos y le dijo, en el nombre de Jesús levántate, y ese cojo fue sanado, porque en el nombre de Jesús hay poder para ser sanado. Por eso no usamos el nombre de Jesús como una costumbre, sino entendemos que cuando mencionamos ese nombre hay un sacudir en los cielos, hay un sacudir en la tierra y aún debajo de la tierra, porque todo lo del cielo, la tierra y debajo de la tierra se sujeta al nombre de Jesús. Por eso en el nombre de Jesús, toda fuerza de las tinieblas que ha estado oprimiendo nuestro cuerpo se va. Todo lo que ha estado oprimiendo nuestra mente se va en el nombre de Jesús. Todo lo que ha estado oprimiendo nuestras emociones se va. Toda enfermedad, todo COVID, todo problema de la tensión, toda diabetes, se va en el nombre de Jesús. Manifestamos el poder del Espíritu Santo, trayendo vida, libertad y sanidad a nuestros cuerpos. Oh Manamasai, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en este momento. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria. Declaramos que cualquier veneno, cualquier virus, cualquier enfermedad en los aires se va en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús ola de sanidades, de milagros, de prodigios. Oramos que la unción del Espíritu Santo, Señor, pudra todo yugo y toda enfermedad, que se detenga la mortandad. Reconocemos, Señor, que no es con nuestra fuerza, que es, Señor, con el Espíritu Santo. Manifiesta, Señor, tu poder y tu gloria. Manifiéstate, Espíritu Santo. Padre, te pido, Señor, que manifiestes tu gloria, Señor, y manifiestes tu poder, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy las gracias y te doy la alabanza, Padre. Amén y amén. En este tiempo, si esta palabra ha sido de bendición, quiero que des una semilla, ofrende, que diezme, y eso traerá una gran abundancia sobre tu vida. Llama a un líder de REC de la Nueva Jerusalén aquí en Ciudad Ojeda y vas a ser grandemente bendecido. Muchas bendiciones para todos.